¿Quién es Alejandro Abruz? Contanos un poco quién sos, de dónde venís. Háblanos sobre vos. Bueno, primero gracias por la invitación, por la charla. ¿De dónde vengo? Wow. Es medio largo, ¿tenés tiempo? Tengo tiempo y puede ser una sola pregunta. Podés hablarnos de lo que vos quieras. Podés hablarnos de tu vida personal, podés hablarnos de tu trayectoria, de tus estudios, de lo que vos quieras. Tengo una historia muy linda que es del comienzo, ¿no es cierto?, de todo esto. Muchas veces me preguntan cómo es que te hiciste rabino, cómo decidiste ser rabino, ¿no es cierto? La verdad que no hay una respuesta lineal ante una pregunta así, pero sí sucedieron un montón de cosas. Creo que si hay una ashgajá pratit, algo que viste, te llueve desde arriba, es que tuve la inmensa brajá. ¿Te sentiste tocado? No, pero con esto puntual. Yo tuve la inmensa brajá de cruzarme con las personas que me crucé en el momento exacto. Eso. ¿Podés nombrar esas personas? Sí, a ver, ni hablar, mi esposa, haber tenido los viejos que tuve y un par de personas que al día de hoy me acompañan, ¿no? Mi equipo, mis manos derechas al día de hoy, que somos un equipo hace 30 años. Hubo varias personas así muy como que uno se da cuenta que te hubiese cambiado la vida si no te lo hubieses cruzado. ¿No? Nombraste a tus padres, nombraste a tu esposa. ¿Cómo es tu núcleo familiar? Bueno, tengo a mi esposa, tengo 4 hijos. 4 hijos. 2 nietos. Ajá, ¿qué edades? La más grande, un poco. Los nietos tienen 6 y 3. Los nietos. Los nietos, 6 ¿Y tus 3. hijos? Son los que se suben arriba en el final, que sí. Yo veo después en los comentarios, varios dicen, qué lindo el papá, qué linda actitud del padre. Es la siguiente, yo sé, me veo joven. Sos pero joven. Con mi esposa estamos hace 30 años, más de 30 años, y ya tenemos la braja de tener dos Fueron papás jóvenes y fueron abuelos jóvenes, y también tus hijos fueron papás jóvenes. Sí. Todo muy rápido. Y bueno, también está mi papá, Faibe, el Cohen Gadol, mis suegros, que también son una bendición para nosotros. Cuando somos poquitos solos en la mesa de Shabbat Baruch Hashem, ya somos minyan. Ajá, ya somos minyan. Somos una banda en todo momento. Eso. Y la verdad que como un núcleo familiar somos muy unidos. Vamos, como que las vacaciones, el fin de semana, el Shabbat, el domingo, es como muy familiar la cosa. Dijiste que era largo el camino. Contanos un poco. Mirá, sobre ese camino, cómo arrancó, dónde estudiaste y cómo llegaste a Mihai. Claro. A ver, a mí siempre me gustó cantar. No sé lo que es un do, nunca estudié, no sé lo que es un do. Pero me gustaba cantar, tenía mi grupo de música, mi banda, ¿sí? con una sala de ensayo en la terraza donde me fui a vivir solo, que era una muy, muy vieja casona que era de mi abuela, en Villa Crespo, Paternal, por ahí. Y armamos una sala de ensayo con amigos y tenía mi banda, cantaba covers de los Beatles. Bueno, algo pasó que me fui para otro lado. Sí. En algún lugar me fui para otro lado. Y me gustaba cantar y me quedé cuando hice mi bar mitzvah en el centro hebreo de Guioná, ahí en Villa Crespo, en el corazón de Villa Crespo. Conozco. La verdad que yo viví el Guioná ese de los 80, ¿no? En donde uno hacía 2 colas, 3 colas de cuadra para llegar al Kabbalat Shabbat. Era una cosa... Realmente 2 cuadras. Sí. Yo vivía a 2 cuadras y empezaba a saludar gente en la esquina de mi casa. Es mi comunidad. Era donde yo la voy. época de Gustavo Peretnik, algo muy... Bueno, es uno de los personajes, ¿no? Que obviamente se me cruzó. Y empecé a ir fascinado. Y cuando terminé mi bar mitzvah, Gustavo me dijo, quédate estudiando conmigo, qué sé yo. Me metí en Sábato Moraes, aquellos grupitos para hacer Hazán, qué sé yo. Y los primeros años yo oficié en todos los lugares donde Yoná iba creciendo, era un monstruo, y yo la verdad que estaba fascinado, bueno, con el perfil de Gustavo y con todo lo que sucedía. Y éramos chicos de 15, 16 años que oficiábamos en ese momento planes, XIS, sí, estaba en Malavia,
Saores, Sí. Murillo, todo era de la órbita de Ioná, y nos repartíamos un poquito para las fiestas. Yo oficiaba con Gustavo en Minjá de Yom Kippur. Había generado un vínculo con él muy, muy sólido, muy fuerte, tan fuerte como el día que se rompió para siempre. Esos vínculos, ¿viste? Sí. Tal cual, amor. Pero aprendí mucho de él, muchísimo, y de ese quiebre más. Para cómo yo me vinculé después con mis alumnos, ¿no? Uno tiene que aprender de todo. Y bueno, Gustavo, una personalidad, si lo conoces. Sí, lo conozco. Conviví también. Y marcó una época también en Ioná, ¿no? Claro, y un día, yo tenía 17 años, alguien me vino a buscar, me dijo que si quería ir a oficiar toda la fiesta. Yo oficiaba un pedacito, nada. Si quería oficiar todas las fiestas en un templo en Mataderos, ¿no? Y yo la verdad pensé que llamaban al gran rabino de Buenos Aires, ¿no? 17 años, parte de la negligencia comunitaria global. ¿Cuántos tenías vos en ese momento? 17 años. 17 años. Y yo pensé, imagínate, yo, el gran máger. Y no, después me enteré que no tenían plata ni para un rabino, ni para un seminarista, ni para un hajam, me llamaban a mí, un pibe de un barrio, me escuchaban cantar. 17 años, no sabía ni dónde quedaba el seminario. Aparte en esa época era Betel era el lugar, Sí, era emblemático. Emblema y digamos era el semillero donde todo salía, y yo no sabía ni dónde quedaba Betel. Claro. No era de acá ni Corrientes, Ioná, no llegaba más que eso. Y entonces no estuve en la órbita ni beteliana, ni de Marshall, ni del seminario, de nada, no lo llegué ni siquiera a conocer todo ese mundo. Es como que eso te daba chapa, ¿no? Ser de... ¿Qué? ¿Lo de Ioná? Lo de Betel. No, es que no tenía. No, pero no a vos. Yo te daba, por supuesto. Tenías que tener ese pedigrí, si no. Claro, eso digo. Te entiendo. No, yo no sabía ni dónde quedaba, no estaba en la órbita. Y lo único que había hecho era un cursito así, más o menos de Hazán, pero nada, ahí en Ioná, era muy casero entre nosotros. Y fui con 0 herramientas. La verdad que pasaron muchas cosas ahí que esas me las guardo. ¿No son para hablar ahora? No, qué sé yo, es muy difícil cuando alguien está en un lugar permitir que otro crezca. Es muy difícil. Y hay que saber ponerse en los pies de esa persona que en ese momento no supo cómo manejarlo. Entonces, yo aprendí y empecé a ver yo cómo hago cuando veo que hay gente que crece. Me acuerdo automáticamente lo que pasó conmigo en varios lados, en varias situaciones, y entonces ayudo a que tenga más alas. Pero no porque sea un gran jojme, sino porque recuerdo lo que me pasó a mí en algunos momentos, y creo que justo al revés. Había que bancarse, ¿no? Que un pibe de 17 años... Y venía a pedir, y la verdad que Ioná solo quería poner carteles en otro lado, ¿no? Claro. Y ante el cierre de una puerta, a mí al menos lo que me genera es que, bueno, o rompo la puerta que tengo, o no sé dónde busco una llave, pero es lo que tengo que hacer. ¿Y de Mataderos? Y dije, voy igual. Y parte de la negligencia de todos, 17 años, tirar a un pibe ahí que vaya a hablar de Yom Kippur. Bueno, pero fui... finalmente conseguí a alguien que me ayudó a armar, a saber cómo oficiar toda la ceremonia. Sí. El Mataderos era una comunidad que en ese momento estaba cerrada hacía 25 años, tenía una escuela que estaba cerrada hace 25 años, no tenía ni Kabbalat Shabbat, ni Shabbat nada, abría solamente para las fiestas, a tal punto que la segunda noche de Rosh Hashanah ni abrían. Era muy, o sea, no era triste ya. Nada que ver con el Sholem de Mataderos. El Sholem de Mataderos era la escuela. Sí. En su momento funcionaba en el templo de lo que hoy es Tefilat Shalom. Pero eso se transformaba en Sisab. Sí. Pero la historia es que Sisab no existía. Claro. En Mataderos, en la década del 50, había 5 templos y 2 escuelas. Ajá. Estaba el Sholem y el Bialik. El Bialik funcionaba en lo que hoy es Tefilat Shalom de Mataderos, el templo del Leguizamón del que te estoy hablando. Se fusionaron las 2 escuelas y ahí se va la escuela del templito y va muriendo hasta que cierra también. El de Murguiondo, varios templitos cerraron. Hubo un éxodo de la comunidad judía de Mataderos que se fue hacia otros barrios. Ajá. Y los que no migran son los que no pueden. Quedó una comunidad bastante empobrecida
económicamente, ¿no? Nada más. Sí. Y el templito este estaba prácticamente cerrado, solamente abría para las fiestas. Yo fui y cuando terminé, era ir, barrer, tocar el shofar, Sí, acomodar todo. la silla, prender la estufa, todo. Y cuando terminé me dijeron, estás contratado para toda la vida. Yo dije, soy un genio. Pero te quiero contar una cosa que no lo sabe todo el mundo. Porque sí me preguntaban por la nota de Infobae, qué sé yo. Yo estuve 13 años en Mataderos. 13 años. Un récord como seminarista. Los primeros 3 años dije la misma prédica. La misma, en Rosh Hashanah y Kippur. Todavía la tengo escrita. El tipo que me ayudó a armar cómo hacerlo, dije, ¿qué digo? Escribí, me dotó Rosh Hashanah y Yom Adin, el día del juicio. Es buenísima. La tengo escrita, fui y leí eso los 3 años seguidos. Hasta que dije, voy a tener que cambiar algo, voy a hacer que no. Es buenísimo. Bueno, no tenía ninguna idea. Por eso yo veo pibes, los pibes hoy, los chicos que están conmigo. ¿Y qué pasaba? Los escucho ahora predicar. Cuando son monstruos. Vos tenías 17 años y tenías amigos, colegio. ¿Qué pasaba con tus amigos cuando te veían a...? Mis amigos los traje todos de Bitajón, de Madrijín, de lo que sea. Imagínate que estaba... igual solamente al principio iba solamente para Rosh Hashanah y Kippur, no había nada. Lo único que había, y esta es la parte linda de la historia, lo único que había en Mataderos, en ese templo, estoy hablando de lo que hoy es Tfilat Shalom de Mataderos, era un minyan de 10 viejitos que iban los sábados a la mañana. Lo único. Unos 3-4 años después de que yo iba solo para Rosh Hashanah, me tomaba el 55, yo vivía en Villa Crespo, el 55 hasta por directorio, hasta Mataderos. Fallece uno de los 10 viejitos, que era el que leía la Torá. Todos polacos, ¿no? Y uno de los viejos dice, el muchacho de pelo largo que viene para Rosh Hashanah, llamalo, pim, pum. Me llaman, voy y empiezo a ir ahí con los abuelos. Y ahí me enamoré. Era un minyan divino. Ahí me entero que los edificios, los abuelos lo que habían hecho era firmar con la AMIA que el día que ellos no tengan más el minyan, que los edificios queden para la AMIA, porque ya estaban empezando a ser tomados. Arriba vivía una persona, en el fondo vivía otra, el piso de arriba estaba completamente tomado con grafiti, había unos pibes que venían, estaba arrumbado y deteriorado completamente. Entonces yo empecé a ir con ellos, 5 de los 10 le pagaban a los otros 5 $2 pesos y un sándwich de Bursch cuando terminaba el Shabbat. Mirá. Bueno, empecé a ir los sábados a la mañana, solo los sábados a la mañana. Ahí aprendí todo. Con los viejos que me mataban. Hablaban en polaco, yo no entendía nada, ¿viste? Y lo golpeaban. Me acuerdo, tenían un coso de madera, así, con un colchoncito, todo forrado en cuero divino, ¿no? ¿Para qué era? Para pegarle y decir... Y decirme una barbaridad a mí que me estaba equivocando en la fila. Y no sabía cómo traducirle, ¿viste? Porque todo polaco. Qué experiencia, ¿no? Fue maravilloso. A ver, vino un muchacho que le quería hacer el bar mitzvah al hijo. Le digo, mira, no tengo templo, no tengo viernes, no hay morá, no hay nada. Vivía ahí unas cuadras. Entonces me lo traía hasta Villa Crespo, a mi casa donde yo vivía. Para que lo prepares. Lo preparaba. Y dije, vení los sábados, porque yo tengo solo sábado a la mañana. Entonces empezó a venir el hombre y el chico. Mirá. Y abrimos el templo para ese bar mitzvah como si fuese la primera vez, después de 25 años, ¿no? Claro. Al año siguiente hicieron 2 chicos, la misma historia, me los trajeron a mi casa. Al año siguiente fueron 4 chicos. Al día de hoy tengo los nombres de todos. Muchos de ellos, hay rabinos, entre ellos hay hazanim, hay directores comunitarios al día de hoy. Hay hazanim de comunidades que salieron de esos primeros 6, 8 chicos. Hay 2 rabinos, uno en Brasil, otro en Estados Unidos. Y todos venían los sábados a la mañana. Al final éramos como 30 y pico los sábados a la mañana. Le dijimos a los muchachos que venían por el sándwich que... Sí, claro. Y empezamos una pequeña queilá los sábados a la mañana y no había ni siquiera viernes a la noche. Ajá. En el año 94, cuando estalla la AMIA, en julio,
yo todavía iba solo para Rosh Hashanah y los sábados a la mañana, nada más. Yo trabajaba en la Hort, nada que ver, trabajaba en la Hort, ahí conocí a mi esposa. Y en el año 94, vos te acordarás que cuando voló la AMIA, la gente sacaba a los chicos de las escuelas, no sabía. Sí, obvio. Y 2 meses después iban a hacer las fiestas y nadie sabía si los templos iban a llenarse de gente o no iba a ir nadie. Bueno, la verdad que reventaron de gente los templos. Y ese Kippur, a la noche, esa prédica me la acuerdo. Pasaron 30 años. Seguías en Matadero. Yo estaba en Mataderos. Y el hermano de mi esposa había muerto en la AMIA. Sí. Hacía 2 meses. Sí. Y yo le dije a la gente que si nosotros nos volvíamos a encontrar recién el año que viene y el templo estaba cerrado, no había ni Kabbalat Shabbat, nada, era como volver a poner una bomba, pero en Mataderos. Claro. Así que yo abría Kabbalat Shabbat el viernes siguiente. Y que el que levante la mano, que venga. Que el que quería venir, que levante la mano. Y el que levantó la mano, vino. Y ahí arrancamos la comunidad. Bueno. Y fue una experiencia fenomenal en donde... La verdad que la experiencia del renacer de Mataderos a mí me permitió conocer por primera vez Israel, conocer por primera vez Estados Unidos, me llevaron a estudiar, a contar la historia de lo que habíamos hecho ahí, de haber resurgido una comunidad de la nada, de la absolutamente nada. Ahí podés decir que hiciste las 2 cosas, las inferiores y el posgrado. Sí, porque era, como te digo, una comunidad que ni siquiera abría para Rosh Hashanah la segunda noche, era algo muy pequeño. Por eso, o sea, una experiencia que vos contás, no solo en palabras, sino en expresión, ¿no? Se ve tu expresión de que lo tenés muy arraigado. Muy, muy profundo, fue una experiencia fenomenal. A ver, yo me había ido a vivir solo en esa época y mi viejo, Fabio, venía todos los sábados a la mañana al templo, nunca había pisado un templo en su vida, claro. Pero empezó a venir los sábados a la mañana para verme. Claro. Y empezó a empaparse de lo que es la vida de comunidad y hoy, bueno, te falta una a una. Terminó de presidente en Matadero, incluso. No, fue un tiempo fenomenal en donde empezaba a llegar el año 2000 con el desastre de Berkeley del 2001. Yo estaba en Mataderos y lo que hacíamos era... Todo ese camino vos lo hiciste en Mataderos. Todo. ¿Desde qué año a qué año? Desde el 88... hasta el 2001 que me fui... Vos fuiste a Estados Unidos primero. Yo termino... Bueno, empiezo a ir diciendo la misma prédica y al principio cuando abrí los viernes a la noche... Escuchá lo que te digo. Yo llevaba El Principito y leía un par de capítulos los viernes a la noche. No sabía lo que leer. Pero real, ¿eh? Llevaba, le contaba... ¿Y de ahí sacabas la idea? ¿Qué sé yo? Llevaba y leía un cuento y no sabía lo que hacer. Pero real esto. No, pero... Los primeros 3 meses contando la misma prédica es... Los primeros 3 años, sí. 3 años, ¿no? 3 meses. 3 años, espectacular. Después, y hasta que me metí en el seminario, porque ya no algo tenía, me metí en el seminario, empecé a ir, hice toda la carrera del seminario hasta que terminé y me fui a estudiar. Hice todo ahí en Mataderos. Y ya en la última parte, ya muy volcado a lo social, porque la Argentina era la Argentina de la debacle del 2000-2001. Nosotros repartíamos comida, pero a todos los comedores de la zona, teníamos mucho trabajo social con la comunidad judía tremendamente empobrecida. Uh-huh. Había armado uno de los centros de Tzedaká también ahí. Yo estaba muy involucrado en el tema social, con el tema de la iglesia. De ahí ya empiezo a conocer a un montón de obras que yo seguía haciendo después, especialmente ya cuando volví. En Mataderos incluso hicimos un proyecto fenomenal de microemprendimiento que le damos de trabajo a la gente. Trabajaban 33 familias dentro de la comunidad. Fue como una revolución dentro de la comunidad lo que hicimos ahí. Muy fuerte lo que te pasó y muy fuerte lo que lograste. Porque de la nada misma a armar una comunidad y que se haya generado lo que se generó. Pero aparte armar una comunidad en el medio de Mataderos, en donde claro. Uno dice, ¿dónde? Vos podés entender que lo hacen en Belgrano, no sé, en algún lugar con un poco más de judíos claro. Y alguna viabilidad económica, algo. De ahí pegado a Flores, que también. Flores mira, el primer kinder que armamos, cuando armé el kinder, en vez de hacerlo el clásico de las 3 de la tarde, el kinder nuestro era de 12:30 a 2:30 de la tarde, 3. Porque yo tenía todos los pibes los sábados a la mañana, claro. En el Minyan ese. Claro. Yo tenía 20 pibes que le había hecho el bar mitzvah, que venían los sábados a la mañana, pero lo hacíamos corrido. Claro. Todo al revés.
Claro, pero tenías que tener la cabeza a full, pensando, generando cosas, buscando que no se te vaya la gente y sabiendo que podía ser que te lo chupe otra comunidad. Para que no se vaya la gente, para que venga la gente. El Kabbalat Shabbat empezaba a las 9 de la noche. 9 menos cuarto. Sí. Empezaba. Toda gente que laburaba. Claro. Yo empezaba a 7:30, no venía nadie. Claro. Yo tenía que esperar a que cierren el negocio, se vayan a la casa, que vuelvan. Tal cual. 9 menos cuarto. O sea, vos llegaste con 17 años y te fuiste con 30 de ahí. Sí, me con 30, ya casado, con 2 chicos. Dijiste que a tu esposa la conociste en Ort. ¿En qué año te casaste vos? Me casé en el año 97, en Mataderos. Pero estabas de novio cuando fue el Estamos de novio atentado. de los 90, del año 90. Estabas de novio cuando fue el atentado. Sí, nos pusimos ¿Cómo? de novio en el año 90 en la Hort. Los dos laburábamos en Hort. No quiero perder el hilo de tu trayectoria, después que pasó, después de Matadero, pero me interesa que me cuentes esta experiencia que viviste con tu esposa y la familia de tu esposa cuando pasó lo del atentado. ¿Qué pasó? Contanos, Pasó algo que no terminó de pasar casi 30 años después, cada fin de semana, ¿no es cierto?, en cada encuentro familiar. Ni hablar que la impronta de Cristian, Zichrono Libraja, era muy, muy fuerte, era el hermano menor. Yo tenía un vínculo divino con él. Y lo trastocó todo. No puedo negar que también fue un impulso y algo que me cruzó a mí. Si estamos hablando del tema de la carrera, ni hablar. Yo apenas hacía un año que había empezado el seminario, estaba en una comunidad que empezaba que ni siquiera tenía los viernes a la noche, y eso me dio sin duda un impulso desde la necesidad de construir desde la destrucción, ¿no es cierto? A ver, en ese contexto empezamos a hacer un Sefer Torah, el primer Sefer Torah en Mataderos, imagínate, de los primeros en la Argentina, en el año 90, en homenaje justamente a Cristian y todo lo que había pasado en la AMIA. Como que fue nos atravesó obviamente a todos. ¿Dónde estabas vos en el momento que te enteraste? ¿Del atentado? Estaba en la Hort, porque trabajaba en Hort. ¿Tu esposa con también? ella, y me acuerdo que la fui a buscar, la subí en el auto, un auto que me acaba de comprar, y fuimos en contramano por Libertador, con un pañuelo, qué sé yo, íbamos en contramano por Libertador para llegar, fuimos de los primeros en llegar, y yo me quedé 3 días. De los que organizábamos las cuadras, no sé si recordás que había cuadras y cuadras de gente trayendo cosas, y la gente traía cosas y había que ordenar a la gente porque era caótico, qué se pedía, qué no se pedía. Yo estuve 3 días, la primera parte ordenando una cuadra y después, bueno, esperando en Ayacucho, ¿no es cierto? ¿Y se enteraron a los cuantos días? De los últimos que apareció, sí. Uno de los últimos fue. Sí. Ya había venido la delegación de Israel, me voy acordando. Sí. De los últimos que apareció. Y decís que todavía sigue pasando, ¿no? No hay duda. Es algo que no... Mirá, esta mañana estuve en Tablada, acompañando la pérdida de la mamá de un amigo. Y es algo en lo que uno quizás se familiariza y de pronto acompaña, y va uno en lo que está, acompaña en los momentos más difíciles y tiene las palabras y la forma de explicar y qué sé yo. Sin embargo, en casa fue inexplicable, fue imposible de decir, de calmar, de asesorar, de ayudar. Y mucho de lo que sucedió, yo lo trabajé más hasta fuera de casa que en casa. Mis suegros siguieron yendo a Tablada cada domingo durante casi 20 años. Cada domingo, o sea, había vacaciones, se volvían para, ¿me entendés? O sea, lluvia, nieve, frío, venían calor, para ir a Tablada, enero, Rosh Hashanah, no importa. Todos los domingos, casi 20 años. Eso te da un par de cosas para pensar de cómo el tiempo no cura nada. Uno puede estar agarrado a la misma piedra para siempre y que el tiempo no pase. Absolutamente. ¿Cristian tenía 20 años? 21.
Hay un acto de un 18 de julio que habló tu esposa. Fue muy famoso ese. Y me quedó una frase de ella que dijo, los muertos no envejecen. Me pareció en el momento muy fuerte y muy real. Sí, sí, sí. Bueno, Mari estuvo súper involucrada, obviamente, con el tema de familiares, lideró muchos discursos se escribieron en casa también. Sí. Me acuerdo de ese, el del asco fue muy famoso, me dan asco, ese fue Sí. un discurso muy famoso. Sí, sí. Y obviamente, bueno, su nivel de involucramiento y su alma puesta ahí, que le llevó salud incluso en su momento, Vos, nos potenció a los dos también. digamos, no sé si tu mayor, pero una de tus virtudes más importantes es la palabra. ¿Y te quedaste sin palabras en algún momento frente a tu esposa o a la familia de tu esposa? Sí, lo que te digo, uno que se supone que está más en contacto con la pérdida o con acompañar a una familia en este momento, el famoso cuchillo de herrero, ¿no es cierto? Cuchillo de palo, ¿no? Casa de herrero. Casa de herrero, cuchillo de palo. Tal cual, o sea, es muy difícil poder, cuando realmente te atraviesa y te pasa, poder explicar, decir, ayudar, acompañar. O sea, lo que te digo, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo podría haber hablado o si hablé no funcionó? Claro. Para que durante tantos años no poder abandonar la piedra, ¿no? Y conectarse distinto. Pero cada uno lo atraviesa de la manera que mejor le sale. No, Claro. No hay un libro, no hay un guión. No hay una guía que diga Claro. así es. Yendo a la parte, no hay parte fría acá, pero yendo a la parte más política, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Por qué no se resuelve? Pensamiento real, ¿por qué? Digamos, vos creés que... ¿Qué es lo que pensás al respecto? No, es muy fácil. Acá se trabajó para que no se resuelva. No es que no salió, no pudimos, pasó el tiempo, no es eso. Acá hubo un trabajo muy importante, muy de cirujano desde el minuto 1 para que no se sepa. Y contra eso, y si todo ese trabajo no es que está hecho por alguien, digamos, en las bambalinas, ¿no? Sino directamente por el poder real. Cuando es el poder real que trabaja para que no pase, no pasa. Claro. Hoy pasaron 30 años. Quien quiera puede tener las mejores intenciones. Pero mirá lo que sucedió, ¿no es cierto? Recién estuvo uno de los acusados con las famosas alertas rojas, que si se caen, que si se suben, que Nisman, qué sé yo, estuvo paseando por Latinoamérica. Después se fue a Rusia, hizo el mismo periplo que el presidente recién, y no, acá no pasó nada. Vos estuviste cerca también de la caída de las torres, algo que se resolvió en menos de 6 meses. Claro, increíble. Eso te marca una gran diferencia, ¿no? Es cuando el poder real son decisiones políticas. Acá no es que hubo un montón de cosas, no es que el abogado le falló o que la prueba un trabajo fue artesanal. suficiente. Acá hubo un trabajo para que el resultado sea este. O sea, decir que no funcionó o que no se pudo no es real, sí se pudo. O sea, la intención era esa y funcionó. Bueno, retomemos. Después de Mataderos, viajaste. Te voy a contar una cosita chiquita más de Mataderos primero. Dale. Yo me casé en Mataderos. Fue el primer casamiento en 50 años que hubo en el barrio. ¿El casamiento fue en Mataderos? ¿Y quién te casó? Felipe Iaffe, Moreno Arraf, mi querido maestro rabino Felipe Iaffe, se fue para allá, para Mataderos, y abrimos el templo. Fue el casamiento del barrio. Vino, a ver si me entendés, vino todo el barrio, judío, no judío, la costurera de la vuelta. Me traían regalos, viste, no sé, planta, cosas. La gente del barrio, porque fue como un épico, ¿entendés? Sí. Eso fue muy lindo, el año 97. Mirá. Y eso. Y después, bueno, me tenía que terminar mis estudios. Yo me metí en el seminario
convencido y avisando de que no iba a ser rabino. Toda esa mi actitud mía soberbia me costó mucho tiempo, me costó muchas cosas el seminario. Pues yo entré diciendo esto no es para mí, no me interesa, no voy a hacer, no me gusta, no voy a comer kasher, todo dije. Me costó muchos años levantarla. Pero bueno, era chico. Y autoconvencerte de que... Pero yo tenía en mi cabeza algo muy claro, y es que, por un lado, cuando uno va estudiando, se da cuenta y ve y descubre que hubo rabinos tan altos, son personalidades con un nivel intelectual, ¿no? De pensamiento, de escritura, tipos que escribieron libros, pero que vos no entendés, cuando no existía la virome siquiera, ¿no? Monstruos, realmente, una cabeza, o también rabinos con una impronta revolucionaria fenomenal, que cambiaron paradigmas, o rabinos que en la década del 30 levantaron a toda su comunidad en medio de Europa y se subieron a un barco y se fueron a Sudamérica. Cosas, ¿viste? Yo no voy a hacer, porque acá no es como en el cristianismo que hay, ¿viste? No. Nivel. Acá, rabinos, rabino raso, todos somos rabinos. Entonces yo no llegás, no puedo ser. Y para el otro lado, uno iba conociendo cada rabino que decía, yo esto no quiero ser. Yo con esto no tengo nada que ver. Ajá. Entonces tenía la excusa perfecta. Yo rabino no voy a ser. Hasta que descubrí un pasaje del Talmud Yerushalmi, que es muy lindo, que siempre lo traigo cada vez que me cuento esta historia, y es que el Talmud dice que la Torá son dos caminos, un camino de fuego y un camino de hielo. Si agarras el camino de fuego, te quemás, y si agarras el camino de hielo, te quemás. Y ahí termina la historia. No sé cómo puede ser. ¿La Torá es eso? ¿Y? Bueno, inevitablemente hay que buscar una salida. Bueno, siempre que hay dos caminos hay uno tercero que uno no ve, que se arma solo en el medio, que no tiene cartel, que no es el camino de nadie, que no tiene título, que está... Elige tu propia aventura. Yo tenía que ser ni este rabino ni el otro, tenía que ser lo que salga, lo que vaya haciendo en ese camino, ¿no? Y ahí es donde decido si seguir la carrera, que la tenés que terminar... Hacer tu propio camino. Claro, que la tenés que terminar en Israel. En ese momento estalla la Intifada, entonces yo como que extiendo un poco el tiempo, yo ya tenía 2 chicos, extiendo un poco el tiempo, me invento un viaje a Estados Unidos por 6 meses para estudiar en Estados Unidos. Entonces me voy allá, me fui a Nueva York y me estudié todo un cuatrimestre en el JTS, en el Jewish Theological Seminar, en donde fue muy interesante porque no lograba encontrar ni un lugar donde parar. Año 2000-2001, el desastre económico. Yo llego a Estados Unidos en enero. ¿Vos te fuiste solo? Me fui con Marín y los 2 chicos, y las 2 nenas fueron los más 4. grandes. Sí. Nos fuimos los 4, enero, nevaba. El día que subió Bush, era año 2001. Enero 2001. 20 de enero, ahí sube Bush, ese día llegué. Y a los 9 meses fueron... No, llegué en Michigan, con una beba, no tenía ni dónde parar esa noche. Todo de película fue. Y me encontré en el subte con uno de los chicos que le había hecho a un Mataderos el batizar de los primeros. Cargando. De los que te dije, el segundo, que ya era Rabino Lubavitch. ¿Él sabía que vos ibas? Se había hecho Rabino Lubavitch en Nueva York. No lo veía hacía años. Habíamos quedado muy amigos y era de los que primero estuvo conmigo y se remetió y oficiaba conmigo muchos años, mucho tiempo. Y se fue para el mundo Lubavitch. Y se hizo Rabino Lubavitch. Y me lo encontré en el subte. Digo, todo con la rulo por acá. Digo, no tengo que parar, estoy con los chicos, aparte una fortuna, no tenían lo que hacer, un desastre. Y terminé en 770, a 3 cuadras de 770, la capital del mundo de Chabad Lubavitch, que fui súper bienvenido y me conseguí un lugar ahí donde paramos durante esos 6 meses. Entonces a la mañana estudiaba en 770, en el mundo más profundamente mesiánico, porque el mundo Lubavitch allá es profundamente mesiánico, ni hablar hace 20 años, tremendamente mesiánico, y a la tarde me iba al JTS a estudiarlos académicamente. Es más, el final de mi tesis se llama Mashiach Now, es una de mis tesis. Y fue una experiencia fenomenal, ¿no es cierto?, donde vivía y donde estudiaba. Después vuelvo a Argentina, y cuando vuelvo estalla en las Torres. Yo vuelvo en agosto, en septiembre estalla en las Torres.
Y era inviable que yo me vaya con Marina. Mira lo que te voy a decir. Yo le tenía que explicar a mis suegros que me iba con su otra hija al medio de la intifada. Claro. No tenía el coraje para decirle que me voy porque tengo que estudiar después de lo que haya pasado. Así que me fui solo. Y dejé a Mari con los chicos acá. Y claro, a Marina le preguntaron si yo era corresponsal de guerra. Porque acababa de volver de donde habían destruido las torres y me iba para Medio Oriente, al medio de la intifada. Igual, lo más tremendo fue que yo digo, me voy, tengo que terminar la carrera, me voy, y todo el mundo decía, estás loco, la intifada, y la guerra, y te van a matar, y allá, es una locura, sos un irresponsable, tenés una mujer, hijos, ¿cómo? Me voy. Viajo allá en octubre de 2001. En diciembre estalla la Argentina, diciembre de 2001. Sí. Yo estaba allá y veíamos por CNN que se comían las vacas los saqueos y demás. Entonces allá que me decían, irresponsable, loco, dejaste a tu familia allá, sos un irresponsable. O sea, no había... Estaba donde iba era un irresponsable. Era quilombo, sí. Donde el mundo estaba completamente estallado. Que fue otra experiencia fenomenal. Estuve un año en Israel estudiando con mis amigos, viviendo con mi querido amigo y colega, el rabino Polakov. Con Marcelo Polakov. Con Marce. Estudiamos juntos toda la carrera y allá fuimos roommates en Jerusalén durante un año. Una amistad que al día de hoy, después de más de 30 años, es... Tengo que decir, si me voy un poquito más antes en la historia, en la época de Ioná, el rabino Polakov, que era director de juventud del templo de Murillo, me echó de Murillo, a mí. ¿Él te echó a vos? Sí, todavía no nos conocíamos. Estoy hablando yo tenía 16 años. Bien echado. Bien echado. ¿Qué hiciste? Era un desastre. Bien echado estuvo. Y después nos reencontramos y ahora hoy somos mejores amigos después de muchísimos años. Bueno, pero estuvimos un año allá y finalmente terminé la smijá. Volviste y empezó el camino. Volví y me encuentro con otro enorme personaje de mi carrera, que es el rabino Sergio Berman. Me vino a buscar a Israel Sergio, que quería que trabaje con él. Hablé allá y estaba la posibilidad de todo el proyecto súper innovador que tenía, pero que todavía no estaba. No existía la ¿Judaica? No existía la Fundación Judaica todavía. No existía la fundación. O sea, la escuela tenía apenas un par de años, ni siquiera tenía un 7º grado la escuela, recién nacía. La Fundación Judaica era solo un sello para la donación de la escuela, pero no existía como tal. No existía NSI Emanuel, estaban empezando la fusión. Y era un desafío. A mí me habían propuesto ir a Río de Janeiro, cosa que fui a ver, fui una semana a Río, me acuerdo, y la mayoría de mis colegas, ¿no? También estaban viendo dónde, muchos se estaban yendo. Argentina no era una opción, y yo me acuerdo que estaba en Río, con la playa, hay un lugar divino, ¿no? Y me decían, escuchame, ¿estás en Argentina? 2012 estoy hablando, ¿no? Y ahí en la playa entendí que si yo me acababa de recibir de rabino, mi lugar era en Argentina, justamente en el 2002. Y volví y en NSI Emanuel, que fue un proyecto lindísimo para empezar, la verdad que cuando llegué en NSI, en la calle Arcos, había más gente en la calle para ir al comedor que en el Kabbalat Shabbat. O sea, era la post-crisis. Yo venía de un Mataderos que lo levantamos del -10 y esto en el 2001... Eso fue... NSI y Emanuel se juntan no por amor, sino porque los dos quebraban. En el 2002 el drama económico de las comunidades también era peor. Bueno, fue un desafío fenomenal que funcionó, digamos. La verdad que se transformó en una comunidad hermosa, gigante. Sí, bueno. Y fuiste artífice de ese de crecimiento. Y finalmente, Amihai. ¿Qué es Amihai? Bueno, Amihai es la síntesis de toda la historia. Trabajás mucho con la juventud, ¿no? Es nuestro gran tema, ¿no? Nos la pasamos rompiéndonos la cabeza, ideando y teniendo conversaciones y trayendo profesionales porque nos ayuden a pensar las diferentes estrategias que tenemos que encarar con
con los jóvenes, ¿no? Que son otros jóvenes que tienen hoy otras necesidades, otras búsquedas, otros espacios para compartir, ¿no es cierto? Cuando yo iba a Ioná, en aquella época, los sábados a la tarde, tenías ir a Ioná o quedarte en tu casa. Claro. No había otra opción, no había mucho más. Hoy un joven tiene un mundo de oportunidades en el teléfono, adentro del teléfono, adentro de su computadora, sí, señor, en la cantidad enorme de lugares comunitarios también ya con verde y con countries y con... Las opciones son fenomenales y en muchos casos los proyectos juveniles se quedaron en el mismo formato Tenuatí de la década del 70, ajá, de sábados a la tarde con campamento a fin de año. O sea, como experiencia fenomenal, es divina, pero algo pasa que hace 50 años que pasa lo mismo y el mundo no es más el mismo. Entonces, bueno, a partir de esto empezamos a abrir un montón de espacios diferentes. Hoy está funcionando lo que se llama BBYO acá en Amijay, es uno de los chapters que están aquí en Argentina, hay en Hebraica y acá en Amijay, en Capital. Ajá. Y en un año y medio que está, la verdad que tiene la misma o más cantidad de pibes que lo que tiene el kinder, ¿no? Tradicional. Esto habla de otras necesidades y otras búsquedas. Los atravesó la pandemia, tuvieron que ser muy creativos, pero fue un éxito. Sí, y bueno, dentro de la juventud, y ahora te digo lo que me decís, también tenemos el proyecto AMJ Lab, que es para pibes de más 20, que también está todo el tiempo con innovaciones del tipo de encuentro. Con la pandemia, bueno, ahora hay que rearmarse, sí, pero el tipo de encuentro, el tema de los medios, el tema de la tecnología, de las redes, ¿no? Muy metidos en ese tema. Y me preguntás de la pandemia, y yo lo estuve conversando en varios espacios comunitarios, y es que Amijay tuvo varias fundaciones. Tuvo su fundación original, ¿no es cierto?, con esas 20 familias, 10, 20 familias que empezaron en el sótano, en el subsuelo, en la casita de José Hernández, en el subsuelo del seminario rabínico. Después otro momento fundacional con el edificio, ¿no? Después hubo otro con la llegada, ¿no es cierto?, de este van a ir casi 10 años, ¿no es cierto?, con el cambio que tuvimos cuando vine con mi equipo acá a hacer construir lo que te decían, un poco la síntesis de la historia. Y tuvo otro momento fundacional cuando empieza la pandemia, porque tuvimos que construir una comunidad virtual. Tuvimos que crearla, generarla, y sucedió. La verdad que era y sigue siendo impactante, ¿no? Todo lo que pasó, porque, a ver, el core de lo que nosotros hacemos es juntar gente. Nosotros nos dedicamos a juntar gente. Sí. De a 10, de 50, de a 500, de a 2000, para lo que quieras, para rezar, para estudiar, para vida los judía, abuelos, para un pesas, para los abuelos, para los chicos, para los jóvenes, para lo que sea. Nosotros juntamos gente. Sí. Y el concepto era: no se puede juntar gente. O sea, el core de lo que es el sentido comunitario estaba desarmado. Así que había que repensar todo. Y la verdad que solo tengo agradecimientos y reconocimientos al enorme equipo de voluntarios que tenemos, a la directiva, al equipo inmenso de profesionales. El equipo profesional de Amijay es de un nivel maravilloso, y de nuestra comunidad que se subió a la locura de poder armar una comunidad virtual. Todas las comunidades y todos los rabinos y todas las directivas, la verdad, hay que sacarse el sombrero de lo que hicieron aquí en la Argentina y en el mundo, dándole continuidad a la vida judía de una manera que no soñamos ni imaginamos, rompiendo con un montón de cosas que pensábamos que no se podían romper y había que romperlas para que nazca. Nos pidieron muchísima asesoría y muchísimas ideas, porque estábamos un poco a la vanguardia, porque nosotros ya veníamos haciendo cosas virtuales, nuestras ceremonias ya no con el nivel que salen ahora, pero nosotros salíamos de manera virtual hace 4 o 5 años antes de la pandemia, y eso hizo que ya teníamos esa innovación, ya conociéramos por dónde teníamos que ir. Tengo un montón de preguntas para hacerte y me van surgiendo a medida que vamos hablando, pero te quiero preguntar, apelando a tu poder de síntesis. Ese no lo tengo. ¿No lo tenés? ¿Qué es ser judío? Me fuiste para otro lado.
ser judío? Ser judío es una responsabilidad. El ser judío lleva inherentemente una misión, una carga en relación al sentido que tiene no solamente uno, sino como parte de un todo para el todo. No es simplemente, es una forma de vida, son frases lindas, ¿no? El judío tiene una misión en su ADN histórico, en su carga cultural y en su objetivo de hacer que el mundo logre finalmente llegar al lugar a donde está diseñado desde el principio. Yo soy un convencido, más estudiás y más te das cuenta que no hay forma de que no tenga un propósito la humanidad y el proyecto de la humanidad, que no tenga un sentido. Sí. Si esto comenzó en algún momento es porque tiene un fin. Y el fin es lo que carga de proyecto. Y la pregunta es cuál es mi lugar en toda esta historia. ¿Cómo yo puedo hacer algo en el pasaje largo o corto de tiempo que me toca para ser parte de ese cambio? Y cómo en el momento en donde me subo a esa misión, no solamente le estoy entregando sentido a mi vida, sino que empiezo a entregar sentido a la vida de mis padres, de mis abuelos y un montón de almas que dieron sus vidas y sus muertes para que yo pueda estar acá decidiendo si voy a hacer algo con todo eso. ¿No? Y en esa decisión cargo ya de sentido a lo que viene y es un laburo fenomenal y cada vez más difícil hacer que lo que viene también lleve la cuota del sentido que yo entiendo que tiene el mundo. ¿Vos sentís que hay que transmitir ese legado? Y es que a menos que uno piense que la vida es simplemente una cuestión azarosa y de casualidad de un montón de células que se juntaron un día y resultaron en esto y un día se mueren y se terminó. Uno puede pensar que es eso, sin ningún problema. Para vos no se muere y no se terminó. Es una pena, digo, si es eso, entonces, ¿para qué empezó y para qué terminó? ¿Y para qué tanto tiempo y tanto desgaste? ¿Para qué? ¿Qué crees vos, puntualmente? Porque está bueno lo que decís, porque hay mucha gente que lo piensa. ¿Qué creo que? ¿De qué? Esto. Yo creo completamente que, lo que te digo, no solo el mundo tiene creer en el comienzo de algo, que algo comenzó, es entender que tiene un fin. Y la palabra fin lleva la carga del propósito, de un para qué, ¿no? Y si uno está dentro de esa historia, uno puede estar fuera de esa historia, puede estar fuera de esa historia, pensar que nada tiene un propósito. Si uno está dentro, uno empieza a buscar cuál es el sentido de uno en ese para qué. Yo estoy convencido que ese propósito está saliendo. Al Kadosh Baruj Hu le está saliendo. Está tardando mucho, uno puede decir. Bueno, mucho, poco. En el tiempo de él, qué sé yo cuánto es mucho o poco. Pero no tengo duda de que la humanidad solamente ha crecido. Solamente ha mejorado. En el sentido que quieras. En el tema que quieras debatir, solamente somos mejores cada vez. ¿El mundo es un desastre? Sí. Es infinitamente mejor a cualquier otra etapa que haya vivido. En todos los sentidos, tecnológicos, científicos, educativos, en valores, en derechos. ¿Y la comunidad judía argentina es mejor que hace 20 años, 30 o 40? Es lo único que no. Nada, no mentira. Hablo en términos generales y globales de una humanidad, ¿no? La comunidad judía en la Argentina ahora voy a volver al judaísmo, ha tenido muchos momentos diferentes. Uno siempre dice que todo tiempo pasado fue mejor. Y la comunidad judía argentina ha tenido momentos de apogeo. Cuando digo todo lo que digo a nivel de humanidad, hablo de modelo y proyecto de crecimiento hacia. La comunidad judía argentina solamente se ha ido empequeñeciendo por un montón de cosas. Por cuestiones de la Argentina, primero y principal, y por cuestiones del mundo judío también, ¿no es cierto? Si me preguntás, el judaísmo solo ha crecido. El concepto, ¿no? El lugar que tiene el judío, el judaísmo, el pueblo y el Estado de Israel. Hoy en Israel, no sé, pasa cualquier pavada pequeña y salen todos los diarios, ¿no sé? Sí. Todo el mundo quiere saber el COVID. ¿Y qué pasa en Israel? Lo que sea, ¿no? Y la tecnología. ¿Y en Israel cómo hicieron?
¿No es cierto? O sea, el lugar que ha tomado el judaísmo en general, uno tiene que ver el big picture, ¿no? Nosotros somos una cosita muy pequeña y como te digo, hay un montón de cosas que no están en su mejor versión, pero en el big picture no tengo ninguno que tanto en la humanidad, el judaísmo, todo está cada vez en su mejor nivel. La comunidad judía en Argentina en particular tiene una cantidad de problemáticas muy agudas que tienen que ver, las primeras, tengo que decir, con la Argentina, ¿no es cierto? Con la realidad sociopolítico-económica de la Argentina, en donde en vez de retener a las mejores mentes y a las mejores y a toda una generación, ¿no es cierto?, que estamos lamentablemente perdiendo. Yo cada vez que visito el interior y voy a alguna comunidad y uno ve las comunidades del interior, ¿no es cierto?, desde la nostalgia, desde que uno ve cómo van desapareciendo muchas de ellas, de pronto cuando uno ve como te digo, el big picture, uno va viendo cómo la comunidad argentina en general va decreciendo de una manera que no tiene nada que ver en términos numéricos de lo que era, ¿no? Vos me desafiaste y yo te contesté pero quiero volver al judaísmo y a las distintas visiones del judaísmo. ¿Podés explicar para mucha gente que no sabe cuáles son esas diferencias del ortodoxo, del liberal, del reformista, del conservador? Sí, primero decir que son diferencias muy modernas. O sea que las diferentes corrientes, tanto ideológicas como políticas, como organizacionales judías, ninguna tiene más de 200 años. Ninguna. Ningún ismo judío tiene más de 200 años. Ni el sionismo, ni el conservadorismo, ni el reformismo, ni el ortodoxismo, ni el hasidismo, la que quieras. Todas tienen 250, todo es muy moderno. Organizaciones, JCC, centros comunitarios, countries, colegios doble turno, el que quiera, no existía. Beit Knesset sí, como el que conocemos, qué sé yo. Pero lo único, quizá, la única célula que quedó histórica, la organización de la comunidad judía en sus partidos políticos, ¿cuál querés? El Likud, no sé, el que quiera, el laborismo, todo moderno. El judaísmo ha mutado de manera dramática y hermosa a lo largo de los siglos. El judaísmo tiene un gen dentro, sí, que es el que le ha permitido durar todos estos milenios, y es su capacidad de adaptación a cada generación. Y en relación a lo que decís, el judaísmo es diverso y multicolor desde su origen. Después fueron cambiando, como te dije, los diferentes nombres de pensamiento y diferentes movimientos religiosos, sociales, etc. Pero desde origen somos distintos, somos diversos. El pueblo de Israel nace con el primer Israel, que es Jacob, el patriarca Jacob. Jacob tiene 12 hijos, no tiene uno, tiene 12. Se llama 12 tribus. Mira qué nombre, ¿no? Tribus. Una tribu es distinta a otra tribu. Pero está gráfico en la Torá. Cada tribu tenía su estandarte, su color, su ejército, su bandera, algunos hasta su propio idioma. Cuando llegan a Israel, duran media hora y son 2 reinos de Israel. El reino del norte, media hora dura la unidad. Hay algunas tribus en el reino del norte y el reino del sur. Cada uno con su capital, cada uno con su rey, guerras entre ellos. Estoy hablando de toda la vida, ¿no es cierto? Después vienen las invasiones y se destruye el reino. Babilonia e Israel. Hay un Talmud en Babilonia y un Talmud en Jerusalén. 2 Talmud. Y cada uno tiene otra halajá, obvio. Uno tiene halajá. Y discuten. ¿Y cuál vale? Y según, depende. Elige tu propia aventura. Y vos lees el Talmud y cada rabino dice otra cosa. Uno dice que hay que hacer A y el otro dice que hay que hacer Z. Y ninguno tiene razón. ¿Qué hacía la gente en aquella época? ¿Cuál era el ortodoxo y cuál era el liberal? Es muy claro ver. Siempre hay uno que es más ortodoxo y siempre hay uno que es más liberal. Siempre. ¿Y qué hacía la gente? ¿Por qué están las 2 visiones en el mismo libro? Iba el rabino que más le gustaba. ¿Qué iba a hacer? El judaísmo era muy diverso. Después se fueron de Babilonia y Israel, se fueron a Europa, Ashkenazim y Sefaradim. Y cada uno tenía otra halajá. Sí. Y después vinieron los Mitnagdim y los Hasidim.
A ver, al día de hoy hay una conmemoración del mundo Lubavitch, que es el día que el Rebbe salió de la cárcel. Sí. ¿La deben conocer? Sí. ¿No? Y hacen un festejo, un fabrengen. Sí, sí. Pero nadie se pregunta qué hacía en la cárcel el tipo. Festejan que salió. ¿Y qué hacía en cárcel? ¿Saben por qué estaba en la cárcel? Porque los paisanos, que eran los ortodoxos de la época, porque el Rebbe Lubavitch era el reformista, obvio, lo mandaron a meter preso por reformista. Por eso estaba en la cárcel. Después, bueno, como todo movimiento, ¿no? De que lo instituyente y lo instituido, lo que estudiamos, bueno, se transforma en la ortodoxia después. Tiene 200 años, Lubavitch. Hace 200 años que existe Lubavitch, existe de toda la época. A ver, el sombrero, la pey y el coso negro. ¿Crees que Moshe se vestía así? ¿Quién se vestía así? Agarrar cualquier foto de los polacos del siglo XVIII, cualquier polaco no judío se vestía de coso largo y sombrero. Los judíos se vestían así también. Lo raro es que los sefaradim se vistan así. Eso es asimilación total. Así se vestían los polacos. Pero cada uno tenía su alajá. Después nace el Shulchan Aruch del siglo XV. ¿Qué es el Shulchan Aruch? El Shulchan Aruch es la unión del alajá sefaradí, con Yosef Caro, el de Moldes, y la Ashkenazí, con Isserles, que era el gran Rab Ashkenazí. Los dos hacen un mismo libro. Es bárbaro ese libro, porque por ejemplo dice así, el sefaradí dice así, en Pesaj se puede comer arroz. Y abajo está el otro y dice, pero nosotros no comemos arroz. Es genial. Y todo así el libro, que sí, que no, que no. ¿Y qué hace un judío? Y elige lo que más le gusta. Llegamos a esta época y tenemos lo mismo. Reformistas, conservadores, ortodoxos. Uno dice 3, adentro es una bolsa de gato. Porque adentro de la ortodoxia hay 1000 ortodoxias. Adentro del mundo masortí hay rabinos conservadores de Estados Unidos que vienen a este templo y dicen, ustedes son cualquier cosa más conservadores. ¿Qué sé yo? Viene alguien y te pregunta... Termino con esto. Sí. ¿Sabes lo que el único problema que tenemos en esta época, a diferencia de las otras? Es que no hay un libro en donde estemos todos juntos. Ajá. En otras épocas fueron mucho más sabios y lograron que todos se mataban, igual que ahora, pero estaban todos en el mismo libro. En la Torá tenés miles de versiones, en el Talmud, en el Shulchan Aruch. Elige tu propia aventura. Lo ideal sería que nuestros amigos de Agüero, los de Moldes, los de Lavalle, los de Arribeños, y escribamos un mismo libro. Eso sería un avance hacia atrás. Venía la pregunta, ¿qué te diferencia a vos de la ortodoxia? Me diferencian muchísimas cosas y celebro todas las cosas que tenemos en común. ¿Qué hay más? No sé, no sabría en porcentaje. En la diferencia es muchísimas cosas en relación a la visión del mundo, al lugar, también la ortodoxia, es muy amplia la ortodoxia, ¿no? Pero el lugar que tiene el no judío, el lugar que tiene la mujer, el lugar que tiene el judío que no es ortodoxo, la falta de amplitud en relación a la necesidad de integrarnos más, hay muchas cosas que irían hasta en contra del ideal judío, ¿no es cierto? De mirar al que no observa o al que no piensa o al que no es, o que no entiende de esta manera la religión, como lo que a veces es el lugar en que se pone. El drama que tenemos al día de hoy en la política comunitaria tiene que ver con la falta de apertura mental o emocional para reconocer que esto que te decía antes, ¿no? que el judaísmo es mucho más amplio que una sola forma de entenderlo. Creo que ese es el punto más importante, ¿no? Y después eso se desparrama a la forma de ver a la mujer, la forma de ver al mundo de los judíos, a la forma de ver a la jaula mitzvah. Son cosas que vienen después. Creo que lo más importante es esto, ¿no? La falta de capacidad de ver un mundo más integrado por diferentes formas de pensar y de vivir. Sin embargo, como te dije, cuando yo me recibí de rabino, en el seminario rabínico, eso también habla de la diferencia, ¿no? Pero cuando me recibí,
O sea, es muy protocolar la ceremonia. En este momento está lo de la Torá y tu discurso también tiene mucho protocolo en la smijá. Primero tenés que agradecer y después tenés que la prédica, después tenés que, muy protocolado, te dicen todo lo que tenés que decir, te lo dicen. Pues una ordenación, te dan un orden. Obvio. Bueno, ahí sonaron conmigo porque no me hallaba ordenado. Entonces, lo primero que hice fue agradecer a la comunidad Jabal Lubavitch de Nueva York, que me había abierto las puertas. Ahí, en pleno así seminario. arranqué. Digo, En pleno no seminario. va. Pero la verdad que se habían portado de manera fenomenal conmigo allá. Y no tenía por qué. Digo, pero eso habla de la amplitud mental que tenemos que tener. Que no importa. Fue un grupo de judíos interesados por un judío que necesitaba una mano. Y te la dieron. Eso. A ver, háblame un poquito de las rabinas, porque tocaste el tema de la mujer y es un tema también, ¿no?, que marca una diferencia. No, nuestro movimiento es algo natural, tiene muchísimas rabinas egresadas en el mundo y pasa que la palabra Rav quiere decir maestro. La traducción de la palabra Rav es maestro, maestra. Ajá. Que yo sepa, las mejores maestras del pueblo judío son mujeres. y para nosotros no es una diferencia en el cargo, en el título, que nuestra comunidad es completamente abierta en ese sentido. En un minyan contamos las personas que están. A mí me causa mucha impresión hoy, ¿no? Al día de hoy, incluso en chicas que más allá, que no son del mundo de la ortodoxia, ¿no? Que se permitan estar en un lugar en donde están contando y decís, ¿cuántos somos? Y que está la persona ahí y decís, no, vos no estás, ¿no? Hacer así, 1, 2, y, ¿no? Contamos las personas que tienen ganas de ser parte. Para nosotros un rabino, una rabina, un hombre, una mujer puede dar clases, enseñar Torá, vivir Torá y querer compartirla también. Y acá también está el tema de la conversión, ¿no? En sí. El movimiento conservador, el judaísmo lleva adelante la apertura de su casa para aquellos que quieran ser parte de la familia desde el origen. El primer converso al pueblo judío, el pueblo de Israel, a nuestra visión del mundo, ¿sabes quién fue, no? ¿Quién? Abraham. ¿Qué fue Abraham más que una persona que había, según el Midrash, había creído en todos los dioses posibles hasta que llegó acá? Bueno, nacemos de una pareja de conversos. El judaísmo no es una raza, no es una etnia. Uh-huh. Eso es lo que los nazis quisieron demostrar. Sí. Pero hay judíos blancos, morochos, rubios, pelirrojos, de todos los colores. No es una raza ni una etnia. El judísmo es una familia. Uh-huh. Tampoco es una religión. Una religión es el cristianismo. Para ser cristiano tenés que tener fe en Cristo. Fe. Para ser musulmán, el Islam es una religión. Para ser musulmán tenés que tener fe en que Mahoma es el profeta y Allahu Akbar. Para el judaísmo, judío no es el que tiene fe en nada. Judío es el que ¿qué? El que vino de una madre judía. Nació de vientre judío. O sea, fe es otro apartado, es en otro libro la fe. No tiene que ver con la fe, tiene que ver con lo que sos. Vos sos hijo de. Y cuando sos bar mitzvah, la palabra bar mitzvah quiere decir hijo de. O sea, volvés a ser hijo. O sea, eso es una familia. Y la palabra familia va más allá de los lazos biológicos. No tiene que ver con lo biológico la familia. Una persona adopta a un chico y ese chico es el hijo y es la familia. Uh-huh. Y hay gente que puede ser parte de tu familia sin ser de tu sangre. Obvio. Claro. Nos pasa a todos. Sí. Hay gente a la que mis hijos le dicen tío. Sí. Y son más tíos que los tíos de sangre. Pasa mucho eso, ¿no? Mis hijos no le dicen tía, pero la sienten como una tía a alguien que no es la tía. Pero hay gente que pasa a ser parte de tu familia. Ahora, esa persona que pasa a ser parte de tu familia, ¿cómo hizo? Viene todos los domingos, vive con vos, es el primero que te llama por teléfono cuando te pasa algo, es el que llora cuando estás mal, el que se ríe con sus alegrías, vive con vos, vive tu vida, es parte de tu familia. La persona que tiene ganas de ser parte de la familia judía puede ser parte de la familia. Tiene que laburar un montón. Sí. Hay gente que no tiene que hacer... ¿Y por qué ese judío que no hace nada y que no cree que no hace nada, no tiene que hacer nada? Ese judío y el que se mata por querer... Y sí, porque, a ver, un hermano tuyo se pelea con vos. Se pelea con los padres. Sí. Se va a vivir a China.
se cambia el nombre. Se hace un lifting, se ponen los ojos así. Pero le pregunta, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu hermano? Y bueno, ¿de qué forma? La familia, mala suerte. ¿Te tocó ser paisano? Mala suerte. Ahora, ¿hay gente que puede ser parte de tu familia? Obvio. Y termina siendo más de la familia y con más amor que el de la sangre. Que si se quiere se va. Bueno, no va a ser nunca de ser judío ni de la familia. Vamos a algo terrenal para casi terminar, porque después te voy a hacer otra pregunta más. Háblame un poquitito de las elecciones de la AMIA. Decime... de ese tema que me dijiste que no íbamos a hablar. Que no íbamos a hablar. Antes de entrar. Claro, antes me acuerdo que me dijiste eso. Sí. ¿Y? No, está bien, cumpliste. Por eso, pero hablame. Perfecto. Te dije que no te iba a preguntar. Ahora te estoy diciendo, háblame vos, no te pregunto nada. No, habla en serio. Es parte de la conversación que tuvimos antes. Creo que es ponerse los pantalones largos la inmensa mayoría de la comunidad judía que no necesariamente es religiosa. Claramente. El mundo religioso ortodoxo solamente ocupa el 10% de la población aquí, en la Argentina, entre el 10 y el 15% de la población judía mundial aquí en Israel, no es más del 10-15%, que es importantísimo, que nutre un montón de espacios que no los nutren otros, que ocupan un lugar indispensable para un montón de cosas, para la continuidad de un montón de tradiciones e ideas que son partes del tesoro cultural y religioso y espiritual de nuestro pueblo, pero que en términos de representatividad, el problema que tienen es que generalmente terminan representando solamente ese 15% y no la totalidad. En un montón de sentidos, ¿no? Vuelvo, en el lugar de la mujer. Hay mujeres rabinas de nuestros movimientos que fueron echadas de la AMIA porque iban a dar una charla y era título de rabina. En términos con el mundo no judío, ¿no? En términos de representatividad hacia afuera de la comunidad, en el ámbito nacional, ¿no? En el ámbito de gobierno, la realidad es que el judío medio no se ve representado por un perfil mera y únicamente religioso. Es por eso que creo que el mundo libre pensante, liberal y no solamente ortodoxo, merece, al ser mayoría, al tener la mayoría de las instituciones y la mayoría de las familias y de la población, ponerse los pantalones largos, ordenarse de una vez, dejar a un costado viejos egos e internas y finalmente poder liderar la AMIA. Por eso me parece importantísimo que todos aquellos que están en posibilidad de votar, socios históricos, porque hoy incluso tenemos registro de que hay cerca de 30.000 personas que son socias de AMIA, que quizás no están al día, pero hoy con 500 pesos nada más, 510 pesos, te pones al día y podés votar el mismo día de la elección. Y creo que es un acto democrático de demostrar qué tipo de comunidad somos, ¿no? Cómo nos queremos representar. Regalarle y donarle 1 hora de un domingo a la comunidad. 1 hora. Así que esperamos que todos nos acompañen. Nosotros estamos llevando adelante la propuesta de la lista de una AMIA con un querido amigo, compañero Mario, tuyo en Judaica. Y amigo en los tiempos de Judaica, Mario Rochín, como candidato a presidente. Y un montón de nosotros, todo el movimiento de Mazordí, y un montón de, ¿no es cierto?, de comunidades y organizaciones, Plural High, etcétera, detrás de él para finalmente, como decía, ¿no?, poner los pantalones largos y también incorporar e incluir, obviamente, al mundo ortodoxo a la discusión del juego y a la mesa de la AMIA, pero no como una única representación. La pandemia nos trajo, o les trajo a mucha familia mucho dolor, pero hay una persona que vos conocés y conocemos que causó un dolor especial, que es el Baruch Plavnik. ¿Qué representó para vos la muerte de Baruch Plavnik? Bueno, fue un dolor tremendo lo de Baruch. Yo todavía era presidente de la Asamblea, terminé de ser presidente hace un par de meses y obviamente pedimos que la Asamblea, nuestra última convención, esté dedicada a su memoria en un momento especial en donde hicimos un homenaje
más que especial a la figura y al recorrido de Baruch. Además, ¿no? en los términos, él había puesto un clásico de él, ¿no? Había puesto a Pardes como una sede de vacunación. Sí, él claro. mismo todavía no se había vacunado y estaba ayudando a otros que se vacunen. Clásico, digamos, partió en el fiel estilo de Baruch, ¿no? En su revolución interna, pero siempre trabajando para ver cómo podía ayudar y ayudar primero al otro. Un personaje disruptivo, continuo. Yo tenía enormes encontronazos con él, pero apasionantes desde el lugar de la impronta y el personaje que era. Sin lugar a dudas, una pérdida fenomenal para el movimiento, para la comunidad judía toda y para nuestra ciudad, sin duda. Dos últimas, ¿aceptás? La anteúltima. ¿Qué es la asamblea? La Asamblea Rabínica Latinoamericana es la representación de todos los rabinos egresados del movimiento conservador. Uh-huh. Es un apéndice, digamos, es una rama de la Asamblea Rabínica Mundial, que nuclea a cerca de 1.800 rabinos masortí en el mundo. La mayoría de ellos en Estados Unidos. La Asamblea Rabínica está, bueno, la americana obviamente, y está la rama de la Asamblea Rabínica en Latinoamérica, hay otra en Israel y otra en Europa. Y cada uno tiene su presidente y su board. Sí. Y todos conformamos el board de la Asamblea Mundial de Rabinos. Presidente. Y yo estuve como presidente hasta hace un par de meses durante los últimos 4 años. Aquel chico de 17 años que empezó en Matadero. Sí. Te voy a hacer pensar, pero rápido. Si tuvieras que elegir 3 personas de todos los tiempos, que hayas conocido, que no hayas conocido, que te gustaría invitarlos, sentarte acá y charlar con ellos, ¿quiénes serían? Que estén o que no estén. Que estén o no estén. Cualquiera de lado. Puede ser que hayan fallecido hace 20, 30 o 50 años o vivan hoy. Que me gustaría tener una charla con ellos. ¿Una charla? Con ellos, yo sí. puedo tener una charla. Sí. Ok. Una con mi Bobe. Un personaje genial. Tu Bobe. Sí. ¿Cómo se llamaba? Rosa, Reisl. Viví un tiempo con ella incluso en esa casa, en esa casona que te digo que hice, la salita de ensayo era de ella. Sí. Yo de muy chiquito. Ella murió justo antes de mi bar mitzvah. Uh-huh. Pero tengo un recuerdo muy, muy grande de ella. Como personalidad, Shimon Peres, que lo conocí, tuve así a la distancia, ¿no? No llegaste a hablar con él. No llegué a hablar con él. Tuve una reunión con él, 1 o 2 con él. Sí. Como personalidad, me parece fascinante. Y el tercero, sin dudas, con mi primo José, Zichrono Libraja, que fue un hermano para mí. Nos criamos juntos de muy chicos. Uh-huh. Él perdió a sus padres de muy chiquitito, entonces mi mamá como que lo adoptó. Uh-huh. Entonces fue mi hermano mayor prácticamente. Sí. Y él siempre se hacía el canchero. Falleció hace 3 años. 3 años. Y a donde iba decía que todo lo que yo sabía me lo había enseñado él, todo. Lo más interesante es que él no terminó la primaria, siquiera. Y lo peor de todo es que es verdad, me enseñó todo. Pero las dos cosas, no terminó primaria y te enseñó todo. No tengo duda. Bueno, Alejandro, un placer. Muchas gracias. Gracias a vos. Y un día muy bueno para todos. Gracias. La transformación no para.